En esta nueva oportunidad les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general, que por la gracia de Dios todos los días tienen la oportunidad de poder acompañarnos en seguir estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es la carta que Dios mandó para cada uno de nosotros. Es el mapa que nos puede dirigir en una forma correcta y verdadera hacia el plan de salvación. Estamos estudiando esta serie de estudios de la salvación completa en Cristo Jesús por fe y gracia. Realmente la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, presenta a Dios un plan de salvación completo y perfecto para poder salvar al hombre del pecado y darle una vida nueva, una vida totalmente renovada en cuerpo, alma y espíritu, para que el creyente pueda comenzar a vivir esa vida de salvación, esa vida de justicia, porque Dios creó esta tierra para que moraran seres santos, seres justos y seres humanos buenos, en gran manera. Pero el pecado estropeó, el pecado interfirió, y esa vida de santidad fue interrumpida por el pecado. Y nuevamente la Biblia presenta el plan de salvación, de que el ser humano, si comprende el plan de salvación en la Biblia correctamente, puede encontrar y recibir nuevamente esa salvación y ser restaurado al plan original. Y esa restauración al plan original comprende recibir a Cristo, recibir el Espíritu Santo y recibir una vida nueva. Una vida nueva con el carácter de Cristo, con la mente de Cristo. Y así empezar una verdadera vida cristiana, libre de caer en pecado, porque el cristiano en vida nueva tiene un guía, un maestro, un piloto, que es el Espíritu Santo, representante de Cristo, que debe morar en un corazón nuevo, en una vida nueva. Y si esto se comprende y se acepta y se recibe por fe y gracia, entonces la vida del ser humano carnal, nacido de carne y sangre, con un corazón egoísta, con una mente terrenal, quedará subyugado al yugo de Cristo. Subyugado quiere decir amarrado. O el apóstol Pablo dice, quedará como crucificado juntamente con Cristo. Y todo el que queda crucificado ya no puede actuar. El yo, el hombre viejo, el hombre carnal, debe quedar como crucificado. O en otros lugares de la Biblia dice debe quedar como cautivo, como estando encerrado en la cárcel,
porque si se le deja libre a hacer su voluntad al ser humano, siempre va a pecar, siempre va a fallar, siempre va a tener un carácter imperfecto. Entonces la solución es que el hombre carnal debe morir al pecado, debe morir a sus deseos humanos concupiscientes, debe morir al amor al mundo, al servicio al mundo, debe morir. Esa es la condición para recibir la vida nueva. Eso es lo que la Biblia enseña tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Esa vida nueva, que es la salvación, que es el comienzo de la vida eterna, es gratuito por fe y gracia. Pero los maestros de la religión, los doctores de la ley, los teólogos, prácticamente han pervertido el Evangelio, han comprendido mal y han enseñado mal. Todos, por no decir todos, la gran mayoría, enseñan de que el ser humano que acepta a Cristo, que cree solamente de boca, debe obedecer, debe cumplir, debe perfeccionar su carácter. Pero toda la Biblia no enseña eso. Aún el Antiguo Testamento, en el plan de salvación que Dios presentó en el santuario, allí claramente el altar del sacrificio enseña eso. ¿Qué enseña el altar del sacrificio? En el Antiguo Testamento enseña de que el pecador, en lugar de su vida, debía llevar un cordero. Un cordero debería sustituirle. Y ese cordero era muerto. El mismo pecador tenía que cortar el cuello, porque el sacerdote en la puerta del santuario le daba el cuchillo, la espada. Y el cordero moría en lugar del pecador. Y el cordero era llevado al altar del sacrificio y era sacrificado, quemado. Así el ser humano carnal debe morir. No estamos hablando ahora de la muerte física, sino muerte espiritual. Morir al yo, morir al pecado. Entonces ahí está. Ese evangelio del sacrificio, los judíos, el pueblo de Israel no comprendieron mal. Por eso cuando Jesús el Salvador vino, Jesús era el amor verdadero, porque Dios es amor. Jesús era la ley viviente, la ley encarnado, porque la ley escrita en la Biblia es solamente copia. Y como no habían entendido bien la copia de la ley, no pudieron reconocer al original, a Cristo, la verdadera ley, el verdadero amor. Porque ellos habían enseñado que hay que cumplir la ley, hay que cumplir la Torá, la Biblia, la palabra de Dios. Pero la salvación no se obtiene, no se recibe cumpliendo, haciendo obras o perfeccionando el carácter, no, de ninguna manera. La salvación es recibir un carácter perfecto, nacer con el carácter de Cristo, con el Espíritu de Dios lleno el corazón nuevo y
con el amor de Dios en el corazón. El amor es Cristo, es Dios. Ahora sí, el creyente podrá obedecer, podrá ser obediente, podrá vivir como Cristo vivió en esta tierra sin caer en el pecado, porque tiene un guía, el Espíritu Santo, como hemos dicho. Así que ese es el estudio que estamos realizando. Estamos en el estudio número 526 de esta serie. 526 horas de estudio de este plan de salvación. Por la gracia de Dios, quién sabe, muchos han comprendido ya. El Espíritu les ha hecho comprender, porque nosotros solo somos instrumentos, somos canales que transmitimos tal como Dios quiere que su palabra llegue. Pero el Espíritu Santo es el que ha de obrar en los corazones, en las mentes. Y todo aquel que comprendió la verdadera salvación recibirá esa salvación, esa vida nueva, y su vida en este mundo cambiará totalmente. Dará un giro de 180 grados. Vivía mirando al mundo, deseando el mundo, buscando el mundo, estudiando en el mundo, trabajando para el mundo, alimentándose con la alimentación del mundo, economía del mundo. Pero ahora da un giro de 180 grados al revés. Ahora nace con otra vida, la vida espiritual, la vida nueva, con mente nueva. Ahora su mirada es a las cosas eternas, a las cosas de arriba, del cielo. Su mirada es mantenerse en Cristo, andar con Cristo, su Espíritu Santo. Su trabajo es ahora trabajar para Cristo, predicar este Evangelio, enseñar este Evangelio a los que están esperando, heridos por el pecado que el enemigo los ha herido, llevarlos a Cristo. Su mayor gozo es sacrificarse ahora por predicar este Evangelio que cambia totalmente las vidas. El cristiano vive lleno del amor de Dios, y con ese amor de Dios en el corazón, en su vida, vivirá feliz en el hogar. No habrá problemas, no habrá violencia, no habrá incomprensión. Tendrá el verdadero amor que no se acaba, que todo lo espera, que todo lo entiende, que todo lo soporta. Nada puede separarlo del amor verdadero. Y las iglesias, los creyentes en las iglesias vivirán llenos del amor de Dios. Y todos llenos del amor de Dios, todos unidos saldrán a predicar el Evangelio todos los días, impulsado por el Espíritu Santo. Esa es la nueva vida que Dios quiere dar como un regalo. Por eso estamos estudiando este mensaje. Pero todos los que no quieren una salvación verdadera, todos los que quieren seguir humanamente, carnalmente, queriendo ser religiosos, solamente cumplir ceremonias, cultos de sábados, cultos de mañana y tarde, cultos de domingo, y solamente quieren así, esporádicamente servir a Dios, a la final quedarán perdidos. El tiempo los convencerá de que no alcanzarán justicia, no alcanzarán a tener un carácter perfecto, porque el ser humano carnal imperfecto nunca podrá ser perfecto. El ser humano carnal, humano,
nunca podrá vivir obediente sin caer en pecado, porque está malogrado por el pecado. Quizás podemos hacer algunas comparaciones, ejemplos. Si usted quiere viajar a algún lugar muy precioso, quiere visitar un lugar y usted toma un vehículo, un coche, un bus malogrado, ¿podrá usted llegar? Nunca. Un viaje de 1000 kilómetros no podrá llegar ese bus, ese coche, ese carro. O si toma un avión para ir a algún país, un avión malogrado nunca llegará, se caerá. Así es nuestra vida humana carnal, sea del joven, niño, ya mayor, anciano, no interesa qué religión tenga. La vida del ser humano está malogrado por el pecado. Nunca va a avanzar en el camino angosto al cielo. Nunca va a llegar al cielo. ¿Qué necesita? Necesita un carro nuevo, un bus nuevo, un coche nuevo, un avión nuevo. Y necesita un piloto nuevo. Entonces, exactamente, la salvación es eso. Dios nos quiere dar una vida nueva, que sería un avión nuevo, un carro nuevo, una vida nueva, con un piloto nuevo, el Espíritu Santo. El ser humano es un mal piloto, es un mal maestro, se maneja mal, no puede controlar su carácter, su temperamento, no puede controlar sus fracasos, sus problemas, no puede. La psicología es en vano, la educación del mundo falla, la ciencia falla, todo falla. Pero la nueva vida dirigido, lleno del Espíritu Santo, plena seguridad. Eso es recibir la salvación. Por eso necesitamos estudiar la Biblia. Estamos en el segundo requisito. Hemos estudiado el llamamiento, cómo se acepta el llamamiento. Ahora el llamamiento se acepta con pleno conocimiento de la carta de Dios, de la Biblia. Si entendemos la Biblia mal, aceptaremos mal a Cristo. Pero si entendemos bien la Biblia estudiando con cuidado, con paciencia, con dedicación, pidiendo a Dios su Espíritu Santo, su gracia, entonces comprenderemos bien espiritualmente y aceptaremos correctamente la Biblia, a Cristo y la salvación. Pero muchos superficialmente escucharon las prédicas, superficialmente estudiaron, leyeron la Biblia, entonces están utilizando mal la Biblia. Por lo menos si nosotros recordamos un texto bíblico nada más, porque no estamos estudiando la Biblia, no estamos estudiando estudios del plan de salvación, estamos estudiando cómo este mensaje se presentó en 1888 hasta nuestros días. Se presentó correctamente, pero los oyentes entendieron mal y resistieron, se opusieron. Los adventistas hasta el día de hoy no pueden entender este evangelio, a excepción de algunos. Debe haber en el mundo, en cada país, algunos creyentes adventistas que han entendido bien. Debe haber algunos evangélicos protestantes católicos que han entendido bien también. Y el Espíritu Santo, aceptaron a Dios, el Espíritu Santo cambió sus vidas, su corazón, escribió la ley, la Biblia en sus corazones y están viviendo obedientes, felices, y están compartiendo porque viven dirigidos por el Espíritu Santo, hacen la voluntad de Dios,
aún sin conocer la teoría, si aceptaron al Espíritu Santo correctamente, están viviendo la vida cristiana verdadera. Y ya muy pronto ellos también nos harán llegar este mensaje, y todos los que entiendan este mensaje se unirán. De la palabra de Dios, la Biblia dice en Hebreos capítulo 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Aquí la palabra de Dios está comparado con una espada. No solo con la espada, la palabra de Dios dice, es viva y eficaz. O sea, tiene vida. Pero ¿cuándo tiene vida? Cuando el creyente, con una fe verdadera, estudia, escucha y entiende, porque la fe une a Cristo y Cristo es el Maestro y le hace entender. Entonces tiene poder, tiene vida. Pero si solamente, como cualquier estudiante humano, mortal, terrenal, estudia la Biblia y entiende la Biblia con mente carnal, con mente humana, como dice 1 Corintios 2, 14 al 16, entonces son palabras muertas, letra muerta, solo como teoría, como conocimiento tienen la mente y no cambia vidas. El ser humano tiene que esforzarse en obedecer y nunca va a cambiar su vida totalmente. Y si el Espíritu Santo hace comprender y aplica en el corazón, será eficaz, no falla. ¿Por qué está fallando en los religiosos su vida? Si todos los religiosos estudian la Biblia, predican la Biblia, pero su vida no ha cambiado, siguen viviendo en vida carnal, en vida egoísta, con corazón carnal egoísta, con mente carnal, y fracasan, no cumplen, son imperfectos. No es eficaz la teoría, la letra. Eficaz es cuando uno acepta al originador de la palabra, al origen de la palabra, a la fuente de la palabra. ¿De quién viene la palabra? La ley. ¿De quién vino la ley? De Dios, de Cristo. Es copia del carácter de Cristo. ¿De dónde viene la Biblia, Antiguo Nuevo Testamento? De Dios, de Cristo, el Espíritu Santo inspiró. Entonces hay que ir al Espíritu Santo, a Cristo, a Dios. Es la fuente. Y si no, el hombre utiliza mal la ley, mal la Biblia, mal los testimonios. Es como utilizar mal la espada, el cuchillo. Se puede utilizar para bien o para mal una espada. Y si hablamos de la Biblia, recordemos la historia de Pedro. Pedro tenía su espada. Y en un momento de crisis, en un momento cuando la vida de su maestro Jesús era amenazado, Pedro, sin el Espíritu de Dios, humanamente, no pudo controlarse, no pudo frenarse a sí mismo, y sin pensarlo 2 veces sacó su espada y quería cortar el cuello de Malco, el que apresó a Jesús aquella noche, el siervo del Sanedrín, del sacerdote Malco. Quería cortarle la cabeza, que utilizó mal la espada.
Pero Jesús había orado por Pedro y por todos los discípulos, y el Espíritu Santo desvió la espada y solamente cortó la oreja. Pero si Pedro aquella noche hubiera orado a Dios, Jesús le había dicho: la carne es débil, la carne falla, hay que orar para recibir el Espíritu, vida espiritual. Pero como Pedro se había dormido, no había orado, no había entregado su vida, y estaba todavía en vida carnal nomás, entonces se equivocó. Es que el Espíritu no puede a la fuerza obligarlo a no pecar, no. Entonces utilizó mal la espada para hacer daño. Así, los religiosos, los adventistas utilizaron mal la ley, y los religiosos utilizan mal la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento. Ejemplo tenemos entonces para no repetir la historia, por eso estamos estudiando. Los adventistas en 1888 utilizaron mal la ley y se suicidaron con la ley, perdieron la vida espiritual por utilizar mal la ley, porque ellos utilizaron para obedecer la ley. Por eso los mensajeros de 1888, ellos proclamaron, incursionaron, tocaron la trompeta y dijeron: hermanos adventistas, dijeron, hermano presidente de la Conferencia General, secretario Urias Smith y todos los delegados, más de 90 delegados, dijeron, hermanos, dijeron, los pastores Jones y Wagoner, Gálatas 4, 23, 24 dijeron: la ley hemos utilizado mal, la ley hay que utilizarlo bien, la ley es para mostrarnos nuestro pecado y llevarnos a Cristo. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo, dijeron. ¿Por qué estamos perdiendo tiempo en querer cumplir, guardar la ley? Dijeron. Si ni siquiera tenemos a Cristo, no hemos encontrado a Cristo, Cristo no nos ha dado vida nueva. Nuestro bautismo no vale, dijeron. Porque el que se bautiza, el hombre carnal, el hombre viejo, como dice Romanos 6, 1 al 10, muere y es enterrado en las aguas del bautismo y resucita a una nueva vida. Y no tenemos esa vida nueva, dijeron. Hemos utilizado mal la ley, dijeron. Estamos sin Cristo como las colinas de Gilboa, secos. Y el pueblo adventista no entendió y rechazaron ese mensaje, esa oferta de la salvación. Ahora, el pueblo protestante, los protestantes evangélicos católicos, ¿qué dijeron? Ellos ahora dijeron: la ley fue clavada en la cruz, o la Biblia, el Antiguo Testamento ya pasó, es del Antiguo Pacto, eso ya no necesitamos. Entendieron mal la espada de dos filos y no tienen vida espiritual, están muertos espiritualmente, porque la espada les quitó la vida espiritual. Ellos mismos se buscaron la muerte espiritual por utilizar mal la espada. La ley está en vigencia, el Antiguo Testamento está en vigencia, el Nuevo también. Y los evangélicos dicen el Nuevo Testamento no más. Pero el Nuevo Testamento es el Evangelio, es Cristo, es recibir a Cristo. La Biblia dice que si yo recibo a Cristo, mi vida cambia totalmente. Recibir a Cristo es recibir el amor en el corazón. Recibir a Cristo es recibir la ley en el corazón, porque Cristo es la ley viviente, la ley original.
Recibir a Cristo es recibir la justicia de Dios, tener una vida justa, recta, santa. Y el que tiene a Cristo en el corazón, vive obediente, vive con el carácter de Cristo, es cumplidor de la ley. Entonces, ¿esa vida tienen los evangélicos, los protestantes católicos? De seguro que no. Entonces se está utilizando mal la Biblia. Entonces, ¿cómo es la forma de utilizar la Biblia? Por fin, preguntemos a la mensajera que predicó en 1888 y dejó escrito, más de 100,000 páginas dejó escrito por el poder de Dios. Ni siquiera los escritores pueden escribir más de 100,000 páginas, pero ella escribió más de 100,000 páginas. Y de ellos tenemos este libro que estamos estudiando, Materiales de Elena White de 1888, que el pueblo adventista lo desprecia, no quiere saber nada con ese libro. No se interesa, muy pocos son los que se interesan. Muchos dicen, ¿qué es lo que el hermano que está hablando nos estará leyendo? ¿Qué nos estará queriendo hacer conocer de ese libro? Pero ese libro es inspirado, ese libro cambia vidas, porque ese libro habla de la Biblia, lleva a la Biblia, no está contra la Biblia. Muy pronto vamos a abrir una página por internet para que puedan hacernos llegar las preguntas. Ya es tiempo de atender preguntas o de atender también cómo lo están entendiendo otros. Hay que compartir. Si usted ha comprendido y su vida ha cambiado totalmente, entonces necesitamos su forma, cómo usted ha entendido. Si cambia vidas, es poderoso, es el mismo mensaje. Esto es lo que nos motiva a seguir estudiando y pidiendo a Dios, confiando en Dios, no confiando en nuestra sabiduría, ni en nuestra suficiencia propia, ni en nuestra preparación, ni en nuestra religión, sino seguiremos estudiando confiando en Cristo, el Maestro de los Maestros, el Espíritu Santo, el que puede abrir nuestra mente. Entonces, ¿cómo se debe estudiar la Biblia? ¿Cómo se debe aceptar la palabra de Dios? Sigamos nuestro estudio. Materiales de Elena White de 1888, página 834-835. Son 4 volúmenes. Total son más de 1800 páginas. Exclusivamente escribió la mensajera del Señor como ella estaba predicando, suplicando, llamando, presentando, ofreciendo la salvación gratuita que fue rechazado. Pero a nosotros nos interesa hoy, porque estamos entrando a la crisis, al corto tiempo de angustia, y después de eso vendrá el tiempo de angustia. Lo único que nos puede salvar es Cristo, nuestra justicia, no hay otro. Vamos a continuar entonces estudiando. Escrito está, solo que a veces el escrito, la verdad, tal como está escrito, la verdad a veces hiere a los corazones. La verdad da golpe al yo, a la carne, a la confianza propia, a la mente carnal. Pero es un golpe para vida, porque si el yo muere, naceremos a la vida nueva. Pero necesitamos los golpes de la ley, los golpes del escrito está. No es obedecer estas palabras,
El obedecer viene después, en vida nueva, no en vida carnal. No utilicemos mal la espada de dos filos, la palabra. Entonces, con la atención que el Señor nos dé, escuchemos atentamente estas palabras. ¿Cómo debe ser nuestra vida cristiana? Dice así: algunos de los que piensan que predican el Evangelio están predicando ideas de otros hombres. Los que predican el Evangelio, ¿qué están predicando? Dice, ideas de otros hombres, o sea, tal como otros hombres predican. Dicen, el pastor predica así, yo predico así. El teólogo predica así, yo predico así. Los líderes de la religión predican así, yo predico así. Es como el adventista. El adventista dice, yo predico los 3 mensajes angélicos. Yo predico el sábado. Yo predico la ley. Yo predico la salvación por fe y gracia. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que predican porque otros predican así. Entonces, ¿cómo debe ser? Sigamos leyendo. A través de algunos medios, ellos llegan a la conclusión de que no es por parte del llamado de un ministro el deber de pensar diligentemente en espíritu de oración. Aceptan lo que otros hombres han enseñado sin asegurar su individualidad. Muchos predicadores dicen, aceptan lo que otros hombres enseñan porque son líderes, pero individualmente no están seguros al 100% de que esas prédicas tienen base en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo. Solamente tienen base en la teoría, en la copia, en un escrito de la Biblia. Porque la prédica tiene que ser con el poder del Espíritu Santo, con el amor de Dios, con el carácter de Dios, con la gloria de Dios y con una fe verdadera que lleva a la obediencia perfecta. Entonces, estos predicadores, dice, individualmente no han estudiado la Biblia, la ley espiritualmente, y no han estudiado los 613 estatutos, y no han estudiado los testimonios del Espíritu de Profecía si son adventistas. Entonces están equivocados. Dice, esta forma de doctrina enseñada por la Iglesia romana, de entera confianza en los líderes, la conciencia del individuo no es la suya. El juicio debe ser controlado por ideas de otros hombres, de líderes. Su inteligencia no debe ir más allá de lo que son sus líderes. Ese método, esa forma de creer y enseñar, es el método, dice, ¿de quién? De la Iglesia romana, del catolicismo. Por eso los católicos no estudian su Biblia católica. Ellos confían en los sacerdotes, en los líderes, en el Papa. Ahora no es malo confiar o creer en ellos. Es bueno, pero hay que comprobar, porque si no vamos a utilizar mal la espada. Hay que comprobar, dice, uno mismo individualmente para predicar. Sigue diciendo, ahora Satanás tiene su porción en todo este trabajo
de restringir la obra de Dios. Los ministros de Jesucristo deben estar constantemente recibiendo la luz de la fuente de toda luz. No deben ser simplemente receptores de pensamientos de otros hombres, mientras ellos mismos no cavan hondo en las minas de la verdad. Si un ministro no es él mismo un trabajador, cavando en búsqueda de la verdad como un tesoro escondido para encontrar las joyas preciosas de la verdad en la Biblia, está perdiendo los privilegios concedidos por Dios. Él no debe colocar cualquier mente humana, cualquier inteligencia humana entre su alma y Dios. No debe haber ninguna autoridad de mentes humanas que se interponga, aunque sea en el menor grado, entre él y la autoridad de Dios. Para conducir, guiar y decir, los ministros de Cristo deben reunir cada rayo de luz, cada jota de fuerza e iluminación de otras mentes que Dios ha bendecido. Pero eso no es suficiente. Deben ir a la misma fuente por sí mismos. Dios les dio a los hombres mentes que raciocinan y Él no los tendrá por inocentes si confían en el hombre o hacen de la carne su brazo. Dios quiere que lo que busquemos individualmente para extraer de Él y utilizar la capacidad que Dios da para entender los oráculos vivos. Si el hombre puede ver la luz al examinar las Escrituras, así puede cada cristiano verdadero tener el derecho de leer, analizar, investigar las Escrituras con interés inalterable y captar la luz de ellas. Ahí está el mensaje que la mensajera del Señor presentó en 1888. Y hasta el día de hoy, que han pasado más de 100 años, el adventismo no acepta este mensaje. Y son muy pocos, contados en todo el mundo, los que han aceptado y están aceptando. En conclusión, ¿qué es lo que la mensajera del Señor ha dicho? Que está bien, dice, escuchar a los mensajeros, predicadores, pero dice, no debe conformarse uno con eso, porque Dios les dio a los hombres mentes que raciocinen y Dios no los tendrá por inocentes si confían en el hombre o hacen de la carne su brazo. No los tendrá por inocente si solamente se conforman en que su iglesia tiene los 7 hitos, o tiene los 3 mensajes angélicos, o tiene el evangelio, o tiene esto, aquello. Está bien, es posible que su iglesia tenga, sus líderes, es posible que prediquen la verdad, pero esa verdad usted tiene que comprobarlo, leer primero, analizar texto por texto, palabra por palabra, investigar las Escrituras como una mina, dice, y comprobar lo que están predicando. Ahora sí usted puede salir a predicar. De lo contrario, usted se va a perder. Su carácter nunca va a cambiar. Nunca va a tener el amor verdadero.
nunca va a ser obediente, siempre va a caer en pecado, siempre va a manifestar sus debilidades, flaquezas, siempre va a volver a su costumbre, a su hábito, al mundo. El hombre carnal, como dice Romanos 8:7, es enemigo de Dios. Nunca va a poder sujetarse a la ley de Dios, dice. Necesitamos comprender bien y recibir nueva vida, justicia de Cristo. Así que aquí dice, cada cristiano verdadero tiene el derecho de leer, analizar e investigar las Escrituras. Y alguien dirá, yo no sé leer, yo no sé estudiar, yo no soy profesional, yo no tengo educación en el mundo. Dios aquí no está diciendo que estudiemos la Biblia con educación humana, terrenal. No. El apóstol Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, pida a Dios todos los días. Así como un niño pide pan, leche, cuanto más llora, recibirá más. Entonces, si usted aún no sabe leer, Dios ha creado la mente y Dios le va a enseñar a leer. Yo no sé cómo, pero hará el milagro, usted va a aprender a leer. Si usted sabe leer, pida sabiduría. Estudie la ley espiritualmente, cómo es su profundidad de la ley de los 10 mandamientos. Allá dice que si usted se enoja, si usted con enojo, con cólera castiga a su hijo, está matando a su hijo. Usted es un asesino, dice la ley espiritualmente, el 6º mandamiento. Y eso Jesús aclaró en San Mateo capítulo 5 y 6, allí lo aclaró. Pero si usted entiende espiritualmente, pedirá al Señor que el Espíritu entre a su vida y escriba la ley y dirá a usted, estoy dispuesto, Señor, a estudiar. Usted debe estudiar, el Espíritu le enseñará 613 estatutos de la ley de Dios de los 10 mandamientos. Y el Espíritu le enseñará toda la Biblia. Usted será ministro, embajador, mensajero. Predicará este evangelio porque el Espíritu Santo pondrá las palabras en su boca y le llevará a predicar. No está pidiendo Dios que usted predique humanamente, ni con sabiduría humana, ni con fuerza humana, ni con elocuencia humana, ni con talento humano, no. Dios quiere darle nueva vida. Así que no hay excusa. Dios no tendrá por inocente, dice, al que no estudia. Entonces me pregunto a mí mismo, hermanos, le pregunto al joven, a la señorita que está escuchando, a usted hermano, hermana, a usted amigo, a usted que por primera vez ha escuchado, si usted es religioso, conoce la Biblia, le pregunto, ¿cuántas veces usted ha leído toda la Biblia? ¿Cuántas veces usted ha analizado toda la Biblia? ¿Cuántas veces usted ha investigado día y noche la Biblia? Hay un creyente antiguo, no recuerdo el nombre en estos momentos, un creyente evangélico. Su historia dice que él estudió la Biblia 200 veces.
y 50 veces estudió de rodillas. Y él analizó, investigó, comprendió y aceptó a Cristo. Y su vida fue realmente una vida nueva. ¿Quién es el que hace investigar, estudiar? El Espíritu Santo. No necesita de teólogos, maestros, pastores, misioneros, no. Ellos tienen su lugar, no estamos despreciando. Ellos deben enseñar la palabra, el llamado, el evangelio, la ley, llevar a Cristo a los que no conocen la Biblia. Ese es su trabajo. Y usted también, yo también, cuando haya estudiado la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu me llamará a llevar el Evangelio a los que no conocen a Cristo, a los que no conocen la Biblia, la ley, para llevarlo a Cristo. Allí es el lugar. Pero el que conoce a Cristo, el que conoce la Biblia, su deber es estudiar individualmente. Pero los adventistas, los líderes adventistas, los pastores adventistas, los delegados adventistas en 1888 no aceptaron este mensaje, este consejo que el Espíritu Santo le estaba haciendo hablar a la mensajera del Señor y a los mensajeros del Señor también. Hasta el día de hoy nadie quiere estudiar, dice no hay tiempo, tengo que ir al mundo a buscarme la vida. Tengo que educar en el mundo. Para estudiar las ciencias del mundo, si hay tiempo, si hay interés, si hay dinero. Estudiantes se matan estudiando hasta que les sale humo, dice, de la cabeza. Estudian los libros en la universidad una carrera, 5 años, 8 años, 10 años. Pero para nada después. ¿Y por qué no podemos estudiar la Biblia así? La Biblia debe estudiarse más que una ciencia del mundo, dice. Así que, hermanos y hermanas, el Señor nos está llamando a estudiar. Tiene vida nueva, mente nueva, Espíritu Santo que nos va a llenar de sabiduría y seremos poderosos como Cristo y el mundo se admirará de estas enseñanzas. Y los que quieren salvación recibirán salvación gratuitamente y la obediencia será fácil. Vamos a la siguiente página. Materiales de Elena White, de 1888, página 835 y 836. Las siguientes páginas. Dice así. Muchos han creído en algunas cosas como verdad, porque hombres que creen ser guiados por Dios declararon ser la verdad. Pero ¿sería realmente así? ¿Todo cuanto mantenían como doctrina era verdad en realidad? Preguntó la mensajera del Señor. Y ella misma respondió, no es así. Así que todo lo que declaran, predican como verdad los mensajeros, no es todo verdad, dice. Por eso, nosotros no estamos aceptando lo que predicaron la justificación por la fe, la teoría de 1888. Sino nosotros mismos tenemos que estudiar, analizar, leer, comprender un poquito aquí, otro poquito allí, renglón tras renglón, precepto tras precepto. El Espíritu nos puede hacer comprender, ahora sí diremos. Yo creo en la palabra de Dios, porque los mensajeros han predicado y porque yo he comprobado personalmente en la Biblia. Conozco toda la Biblia, he leído, he investigado, he escudriñado.
he comprendido. Y sigue diciendo la mensajera del Señor. Entonces, el tiempo mostró que hombres que temían a Dios cometieron errores en su interpretación de las Escrituras. Algunas partes no fueron comprendidas y la próxima generación, a través de la investigación diligente, llegó al conocimiento de la verdad. Así que todos los mensajeros, por más buenos que hayan sido lo que predicaron, algunas partes del plan de salvación no habían comprendido correctamente. Y la nueva generación que examinó, que estudió, que analizó, comprendió, encontró más luz. Luz avanzada fue presentada, pero ellos no tuvieron toda la luz. La próxima generación vio la creciente luz y enseguida hubo un avance de la luz para una luz mayor. Desde 1888 hasta hoy han pasado ya 3 generaciones. La luz ha aumentado. Por eso tenemos que investigar, estudiar, dedicar nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro interés, nuestro dinero, nuestra fuerza, todo. Es un hecho deplorable que los hombres se liguen a hombres, los admiran y los colocan donde Dios debe estar, atendiendo a sus palabras y obras como inspiradas, a su interpretación de la Escritura como inspirada, y se convierten en copias de hombres. Cristianismo no es ser copia de hombres. Cristianismo es ser copia de Cristo. Copiar al modelo Cristo. Pero ese modelo está en la ley, pero eso es solamente una copia de la copia. Cristo es el original. Tenemos que copiar el carácter de Cristo, la mente de Cristo, las obras de Cristo, la sabiduría de Cristo, el conocimiento de Cristo, la luz de Cristo, el amor de Cristo. Pero las religiones, las iglesias se han conformado, especialmente los adventistas, dice, son copia de sus líderes, confían en sus líderes, en sus pastores, misioneros. ¡Qué triste! Por eso, el carácter, no se recibe el carácter de Cristo. Quieren que su carácter imperfecto se perfeccione. Quieren que aprender a obedecer, a amar. El hombre viejo, el hombre carnal, nacido de carne y sangre, nunca va a aprender a amar perfectamente. Por eso los jóvenes se equivocan al elegir con un amor egoísta humano, eligen a su pareja y se casan y luego tienen que separarse, divorciarse. Y todavía, lo peor de los peores, yo no sé qué palabras podemos emplear, no existen palabras apropiadas para eso. Los líderes religiosos que dicen, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, dicen. Y así hacen vivir a los religiosos en un infierno en los matrimonios. Matrimonios peleando en violencia, incomprensión, no se entienden, y los hijos viven en ese medio, hijos incrédulos, ateos, porque dicen, ¿cómo dice de Dios existe? Y como mis padres viven mal, peleando, incomprendiéndose, no tienen ni amor, me castigan con ira. ¿Cómo puede ser eso? Dice, existir un Dios así. Así que crecen incrédulos, solo por miedo asisten a la iglesia. Y otros abandonan la iglesia, los hijos. ¿Qué ha pasado? Es que no han estudiado, no han comprobado lo que predican los líderes. Porque los líderes dicen ahora,
Esos matrimonios no se deben separar, no hay divorcio, pero no han entendido bien. Ejemplo, entonces, atendamos en estos momentos a ese escrito. ¿Qué dice el escrito? Lo que Dios unió en matrimonio, no lo separe el hombre. Y pregunto entonces, a mí mismo me pregunto, y pregunto a todos, especialmente pregunto a los líderes, pastores, maestros, ¿Dios podrá unir un matrimonio de dos jóvenes para que vivan peleando, para que vivan incomprendiéndose, para que vivan mal? ¿Podrá unir Dios? ¿Dios es imperfecto? ¿Dios se equivoca? ¿Dios falla? No. Dios solamente une a dos personas, al joven, si es que tiene el amor de Dios. Y si la joven tiene el amor de Dios. Si los dos tienen el amor de Dios, Dios los une con su amor y con su espíritu. Y ese hogar no falla, será un dulce hogar. Un hogar donde mora Cristo, un hogar donde reina el amor, un pedazo de cielo en la tierra, hogar sin sombras. Ese hogar tendrá hijos rectos, porque dice tal la madre, tal la hija. Hija o madre recta, santa, justa, como la madre de Jesús, como María, lleno del amor de Dios, su hija también será igual. Así como el cristiano nace del Espíritu de Cristo, nace con el amor de Cristo, con el carácter de Cristo. Ahora sí, nadie debe separar a esa familia, a ese hogar. Su matrimonio es hasta la muerte. Solo la muerte puede separar. Pero ¿qué clase de evangelio, qué clase de mensaje, qué clase de amor sería que un pastor, un líder, un misionero, a una familia que Dios no la ha unido, ellos con el amor egoísta, con el amor humano, se han unido con esa ilusión, con ese amor ciego, se han unido y ahora viven mal? Y les dice, no se separen. Solo un enemigo puede mantenerlo así peleando, incomprendido. Por eso los cristianos no pueden salir a predicar. Porque el esposo quiere ir a predicar, la esposa no quiere. La esposa quiere ir a predicar, el esposo no quiere. Entonces no funciona. Entonces la Biblia, ¿qué dice? Si no se entienden, dice, bueno, pueden separarse. Eso está escrito. Pero nuestro estudio, hermanos, no es eso. En otra oportunidad podemos estudiar. Pero por lo menos la Biblia nos ha dado el secreto, nos ha dado la sabiduría, que si usted, hermano, hermana, joven, señorita, entiende este evangelio, acepta a Cristo, tiene el amor de Dios, su matrimonio no va a fallar. Imposible. Dios no es un Dios de fracaso. El amor de Dios no falla, pero el amor humano egoísta falla. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. El día de mañana continuaremos estudiando por la gracia de Dios. Gracias a Dios. Amén. Así sea, hermanos, para siempre la palabra de Dios.